El día de hoy quiero compartir con todos ustedes la historia del invierno con mi abuelo en lo profundo de Yukon, y las cosas extrañas que ocurrieron durante esos oscuros y congelados meses. Nota rápida, esta historia es un poco larga. Hace 3 años, cuando tenía los vigorosos 18, había decidido tomar un año sin escuela antes de ir a la universidad, si lo quieres ver así, hacer un poco de búsqueda espiritual. Entonces, cuando eso sucedió, mi padre decidió que era una gran oportunidad. Verás, mi abuelo de Ina había estado intentando que visitara su cabaña desde hace unos cuantos años, para aprender sobre ti mismo y tu herencia. Ahora bien, mi abuelo es el hijo de perra más duro que he visto en mi vida. Un ejemplo. Cuando tenía 15, mi familia me llevó a Jasper para esquiar y mi abuelo vino con nosotros. Durante ese viaje de Ina golpeó un tronco caído que estaba ligeramente cubierto de nieve, y se estrelló directamente en un abeto. Se rasgó el labio hasta la mejilla. Una vez que llegamos hasta él empezamos a perder la cabeza y hablar sobre conseguir una ambulancia. Él simplemente se levantó y nos dijo, mientras su labio colgaba lo suficiente para ver sus dientes, que estaría bien y que regresaría al alojamiento para repararse él mismo. Esto resultó en él, esquiando todo el camino de regreso, tomando una aguja de coser y un poco de cuerda para pescar, y suturando su propio rostro en el espejo del baño. 1 hora después, estaba de regreso en las pendientes como si nada hubiera pasado. Todavía tiene una gran cicatriz. Él es un sueco nato, un sujeto grande, cerca de 1,98 y bastante muscular a pesar de estar en sus 60s. Es un sujeto callado y bastante excéntrico, vive por su cuenta en medio de un infierno congelado, en un punto de su vida en el que la mayoría estaría jubilado, así que hazte una idea. La principal razón de que no haya ido a visitarlo antes, es porque a mi madre le aterraba pensar en mí, yendo a vivir con mi familiar loco por cualquier periodo de tiempo, a pesar de la afirmación de mi padre de que cuidaría bien de mí, y tenía la edad suficiente para arreglármelas. Aunque este año iba a ser diferente. Mediante un conjunto esfuerzo hercúleo, probablemente involucrando que me estaría yendo pronto de todos modos, obtuve el permiso para ir a visitarlo. Mi familia vive en Alberta y mi abuelo hacia el noreste de Yukon, pasando la mina Minto, por si alguien aquí conoce el área. Se acordó que tomaría un avión y me encontraría con mi abuelo que nos llevaría en auto hasta su casa. Después de aterrizar, fui recibido con la divertida imagen de mi abuelo parado aproximadamente a 30 centímetros de distancia del resto de la gente, con la mirada directo al frente, esperando por mí. Nos saludamos brevemente y no mucho después habíamos subido a su camioneta, y transitando por lugares donde no hay carreteras. Condujo por unas cuantas horas, no hubo mucha conversación, aunque eso era bastante típico para él. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser poco más que una parcela nevada cerca de la línea de los árboles y lejos del camino. Entonces, ¿dónde está exactamente tu cabaña? No la vi en el camino, le pregunté. Se giró hacia mí y sonrió. A 3 días de caminata en esa dirección, él señaló hacia los árboles. Y así empezó el día 1 de mi aventura, con mi mochila colgando sobre mi espalda y nieve que alcanzaba mis pantorrillas empezamos a caminar. El primer día transcurrió bastante normal, algo que no duraría, como estás por escuchar. Durante todo el camino él señalaba rastros de animales y diversas plantas, dándome el curso básico de supervivencia en la naturaleza. Ahora bien, había crecido en una pequeña arboleda de acres a las afueras del también pequeño pueblo de Athabasca. Así que la naturaleza no me resultaba desconocida, pero de todos modos, el conocimiento del abuelo de lo salvaje parecía casi de enciclopedia. De todos modos, el primer día llegó a su fin mientras el sol descendía por el cielo y la nieve brillaba en el crepúsculo, una vista hermosa, como ninguna otra. Encontramos una pequeña planicie y encendimos una hoguera, pusimos una lata de frijoles y algunos vegetales a cocinar y disfrutamos el momento. Dormí bastante bien a pesar del clima y sus menos 29 grados. En la mañana del segundo día fui sacudido para despertar y seguir caminando. No queremos pasar más noches afuera de las que necesitamos, solo será más frío y estos bosques son peligrosos. Recogiendo mis cosas, poco menos que un saco de dormir, ropas, algunas provisiones y 2 cuchillos, emprendimos la marcha nuevamente. Déjame decirte que, no hay nada más agotador que abrirte paso en la nieve que llega hasta tu entrepierna, en medio del bosque por horas y horas. Me gusta pensar que tengo una condición física aceptable, pero la vez que nos detuvimos por un descanso tras 4 horas de camino, estaba listo para morir. El abuelo, por supuesto, parecía nada agotado. Fue aproximadamente en este momento que empecé a tomar en cuenta algunas cosas.
Para cualquiera que haya vivido cerca o pasado tiempo en un bosque, sabrás que es un lugar con mucha actividad. Muchos ruidos y cosas moviéndose por todas partes. Aquí no. Durante el invierno, todo está quieto y tranquilo, es una sensación extraña. Sobre todo, cuando has escuchado toda tu vida que si las cosas se callan en el bosque, algo malo está cerca. La intranquilidad que tenía fue parcialmente compensada debido a que estaba ocupado tratando de descubrir si mis pulmones iban a explotar, y la calma de mi abuelo, al que le era indiferente. Rápidamente reanudamos la caminata. A las pocas horas de andar, noté una pequeña cueva extraña bajo la colina en la que estábamos, la abertura tenía enormes carámbanos colgando en el frente y se podían ver algunos huesos esparcidos por el área. Volteé a ver al abuelo y le pregunté, señalando hacia ahí. ¿Deberíamos preocuparnos por eso? Entonces se detuvo y lo miró por unos momentos antes de continuar caminando, mientras decía con indiferencia, no, siempre y cuando nos alejemos antes de la noche, no pasará nada. Finalmente nos instalamos para pasar la noche, estaba seguro que me desmayaría antes de tocar el suelo, pero sin siquiera tener tiempo de dar un parpadeo el abuelo me dijo que esperara, pues iría por leña y nos prepararía la cena. Recargándome bajo un árbol lo vi partir, dejándome solo en la luz menguante del día. Sentado ahí, escuchando cómo se desvanecía el sonido de las pisadas del abuelo mientras caminaba más y más lejos, no pude evitar notar lo extrañamente sofocante que era el bosque. Ya había acampado antes, algunas veces con amigos, otras solo, pero esta vez parecía diferente. Quizás era el silencio, donde el simple acto de girar la cabeza hacia un lado parecía resonar entre los árboles, quizás era la forma en que los árboles, cubiertos de nieve, parecían fundirse en la creciente oscuridad, creando extrañas y oscuras figuras en la tenue luz. Lo que fuese hizo que comenzara a ponerme nervioso, con ese tipo de inquietud que se produce cuando sientes que te están mirando, aunque creas que estás solo. Antes de que mi mente siguiera formulando esos pensamientos siniestros, el abuelo regresó pisando de forma bastante ruidosa de entre los árboles, con unas ramas bajo su brazo. Se dispuso a mostrarme cómo encender un fuego sin fósforos o un encendedor, él es del tipo vieja escuela, y pronto teníamos una fogata encendida. No fue hasta que el calor del fuego me alcanzó que me di cuenta lo jodidamente congelado que estaba, me temblaban las manos y ligeros escalofríos me recorrían. Si seguimos a este ritmo, deberíamos estar llegando a la cabaña a esta hora el día de mañana. Sin embargo, antes de continuar quiero hacer que comprendas algo. Las cosas son diferentes por aquí y si te digo que hagas algo deberás obedecer, ¿entendido? Asentí y le dije que mi papá me había dado la advertencia antes de partir. Oh. ¿Qué tanto te ha contado? Solo que obedezca lo que dices y permaneceré a salvo, respondí, sin entender a qué intentaba llegar con esto. Ah, entonces todo bien. No dijo nada más por el resto de la noche y yo estaba muy cansado para interrogar. A pesar de mi cansancio, descubrí que me recosté sin dormir durante bastante tiempo, mirando al cielo y escuchando el suave crepitar del fuego. Realmente no sé por qué, no debería tener problemas para dormir tras el recorrido de hoy, independientemente del frío, pero a pesar de todo me encontré muy incapaz de conciliar el sueño incluso después de que la luna hubiera salido y brillado sobre el área. Fue en ese entonces que escuché algo en el bosque, algo como una especie de susurro. Primero pensé que solo se trataba del viento, pero prestándole atención a los follajes de los árboles, no se movían para nada. Escuché con más atención pero no pude entender lo que decían, era demasiado tenue. Me senté y miré a mi alrededor para ver si había algo allí o si tal vez mi abuelo había estado murmurando mientras dormía, pero cuando intenté escuchar por segunda vez, no había más susurros. Pensé que era solo algo en la brisa y me recosté nuevamente, el sueño me llegó poco después. Nuevamente fui despertado por Deina mientras el sol acababa de comenzar su lento avance sobre las montañas distantes. Mientras recogíamos nuestro equipo, me preguntó si había dormido bien, le dije que tomaría un poco acostumbrarse al frío, pero por lo demás estaba bien. Él solo me miró por un momento antes de gruñir y atar su mochila. Nuevamente partimos, hacia más profundo en lo salvaje. El tercer día transcurrió sin problemas. Tan solo después de más horas de tedioso y agotador peregrinaje que finalmente pudimos ver el hogar de mi abuelo. Construido justo contra un acantilado, sin ventanas, únicamente creada con troncos masivos. Una pequeña chimenea se levantaba del techo, pero un rasgo bastante notorio era que los árboles habían sido talados en un radio de 20 metros alrededor de la cabaña, y reemplazados por numerosas pequeñas estacas de madera colocadas en intervalos varios.
Conforme nos acercábamos me di cuenta que en realidad eran postes de una cerca, alambre de púas colgaba entre ellos y de vez en cuando había un poste mucho más alto, colocado a cierta distancia de la cerca. A la tenue luz, no pude entender mucho al respecto, aunque tenía curiosidad de por qué estaban allí. Cualquiera que fuese la razón, no estaba con los ánimos para jugar a las 20 preguntas, solo quería entrar y dormir en un lugar cálido. Sin embargo, antes de que pudiéramos entrar, parecía que había algunas cosas que hacer. Mi abuelo levantó uno de los postes del suelo, permitiéndonos entrar y me dijo que lo volviera a colocar y me asegurara de que no se caería. Él abriría la puerta mientras tanto. No me tomó mucho tiempo, la nieve alrededor de la cabaña era mucho menor que en el área circundante, lo que hizo más fácil moverme. Tras terminar rodeé por un lado la cabaña y encontré a mi abuelo cuidadosamente quitando numerosos pequeños objetos metálicos que colgaban de la puerta, podía verlos brillando en la poca luz del día que quedaba, pero no pude distinguir exactamente qué se suponía que eran. Repito, estaba muy cansado para darle importancia y solo me arrastré adentro después del abuelo tan pronto como terminó de remover el último objeto. Esa cama de ahí será para ti, dijo, señalando a un pequeño catre en una esquina del cuarto. Sin pensármelo mucho me dirigí hacia ahí y dormí. Realmente debería haberla disfrutado más, ya que esta fue la última noche de descanso que iba a tener por un tiempo. Desperté a la mañana siguiente en un cuarto mayoritariamente a oscuras. Había una vela en una mesa que estaba en medio de la cabaña, alumbrando lo suficiente para saber dónde estaba la puerta. Al abrirla y salir, me recibió un brillante sol de mediodía. Encontré a Deina en el patio, terminando de limpiar el exceso de nieve en el terreno, había quitado lo suficiente como para poder ver el suelo y unos cuantos metros más allá de la cerca la nieve se levantaba a nuestro alrededor como un pequeño muro. La luz, así como las 14 horas de sueño, me permitió evaluar realmente el área que me rodeaba. Ahora podía ver cómo los largos postes de la noche anterior habían sido reducidos hasta solo quedar el pálido duramen, talladas en cada uno había palabras, cientos de ellas de toda variedad, desde rasguños limpios hasta casi indescifrables. Al leerlo no parecía haber una rima o motivo para lo que estaba escrito, mayormente eran palabras aleatorias, principalmente en sueco y algunos en noruego, no soy experto pero he aprendido un poco con los años. Creo que Deina se dio cuenta de cómo los observaba porque empezó a acercarse. ¿Qué se supone que son estos? Señalé así a otros postes similares que había por el patio. Formaban un vago muro de palabras. Ayuda a que las cosas permanezcan tranquilas durante la noche, yo no las vería por mucho tiempo, no le harán bien a tu cabeza. En caso de que no lo hubieran notado, mi abuelo era un tipo extraño, nunca gustó de vivir en pueblos o casas normales y casi todo el tiempo llevaba con él unas pequeñas runas y amuletos con cuerdas, siempre me pareció genial y cuando era más joven le preguntaba lo que significaban mientras escuchaba sus historias por horas. A mi madre siempre le parecía mal que nos visitase. La había escuchado hablar con papá sobre permitirle a Deina llenar mi cabeza con locuras sin sentido en más de una ocasión, pero a menudo la ignoraba y respondía. Es bueno para él conocer un poco sobre la cultura del abuelo. El punto es, que solo después de que realmente comencé a echar un vistazo a la cabaña y al muro de palabras que estas cosas comenzaron a tener sentido. Era un poco extraño en ocasiones, el primer día fuimos a talar unos cuantos árboles para tener leña y él señalaría específicamente cuáles árboles serían cortados, pero solo tras presionar su oreja en ellos y escuchar para determinar si estaban sin marcar. Cuando le pregunté a qué se refería con eso, él dijo, algunos árboles son especiales para el bosque y no deberíamos tocarlos, o los Tomtenisar se enojaran y nosotros realmente no deseamos eso. Para aquellos que no sepan, los Tomtenisar pertenecen al folclore escandinavo, básicamente parecen gnomos de jardín y se comportan como Santa Claus, al menos así es como son retratados ahora. Mientras crecía, mi abuelo me contaba sobre estos pequeños monstruos, sobre cómo masticarían las puertas y ventanas de las personas para entrar a las casas por la noche y susurrarle cosas a quien duerme. La gente a veces se volvía loca, vagando por el bosque o vociferando balbuceos incoherentes, otras veces solo se comportarían de forma diferente. De cualquier manera, eran unos pequeños bastardos extraños, pero dejé de creer las historias casi al mismo tiempo que me di cuenta de que Santa era un engaño. Deina realmente no es conocido por su sentido del humor, así que escucharlo decir eso me resultó un poco extraño. Me reí torpemente y él me miró y dijo, ¿crees que bromeo? Sigue así y no vivirás para ver el verano. Eso me hizo callar al instante, seguía sin creer las historias pero me aseguré de no tocar los árboles que él señaló como marcados.
Terminamos de cargar los trineos que habíamos traído con nosotros y en ese momento Deina dijo, vamos por este camino. Quiero enseñarte algo antes de regresar. Lo seguí, me pareció que estábamos caminando en un semicírculo en lugar de ir recto, pero no iba a discutir. Mientras caminamos noté que no había rastro alguno de animales por ningún lugar. Incluso en el camino a la cabaña, al menos había notado algunas huellas de conejos o alces y similares. Cuando pregunté por qué no habíamos encontrado ninguno a pesar de estar tan dentro del bosque, me respondió, no les gusta por aquí, saben mantenerse alejados. ¿Por qué? Repliqué. Estos bosques no son seguros para la mayoría después del anochecer, y menos por las criaturas. Tras caminar un poco más llegamos a una elevación a la orilla de la sección del bosque donde estábamos, Deina señaló a la ahora escasa línea de los árboles, lo que había más allá eran las vastas y nevadas pendientes que subían y bajaban, de la naturaleza aún no conquistada, honestamente era una de las cosas más bellas que haya visto. Había un árbol caído y me indicó que me sentara en él. Por un instante solo estuvimos sentados contemplando la vista, hasta que suspiró. Sé que todo esto puede resultarte nuevo por un tiempo, pero creo que deberías saberlo, las cosas aquí son diferentes, necesito que confíes en mí cuando te diga algo o de lo contrario ambos podríamos morir, ¿comprendes? Asentí, supuse que había tomado muy en serio mi reacción sobre los Tom Tennisar. Puede que el abuelo sea extraño, pero tiene buenas intenciones, así que pensé que le haría gracia y facilitaría las cosas para los dos. Lo cual resultó ser una muy mala idea. Una vez que regresamos y terminamos de almacenar la leña, Deina le echó mano a nuestras ya escasas provisiones y mientras cocinábamos mencionó que necesitaríamos ir de casa mañana. Si atrapamos algo, él me mostraría cómo cortar un animal adecuadamente. Comimos y nos acomodamos para pasar la noche, pero mientras lo hacíamos, me dijo que si alguna vez me levantaba por la noche para usar la letrina al lado de la cabaña, siempre debía llevar una vela, sin importar que tan brillante fuese la luna, y que si se apagaba debería volver a entrar de inmediato. Dicho eso, colocó una pequeña cosa colgante en la puerta, y se dirigió a su cama. Cuando le pregunté qué era me dijo que estaba ahí para confundir a cualquier cosa que quisiera entrar. Más tarde, durante ese invierno, descubrí que se suponía que era una runa para ilusiones o disfrazar. Supongo que la idea es que haría más difícil saber qué había dentro de la cabaña si algo entraba por la puerta. Los días siguientes salimos a cazar, por primera vez no conseguíamos nada. No ayudaba que lo mucho que teníamos que alejarnos de la cabaña para encontrar rastros de vida animal y Deina insistiendo en volver antes que la noche cayera, sobre todo que el abuelo jamás llevó un arma, solo un arco y algunas flechas. Sé que la caza con arco es una práctica bastante común, pero dado que los osos deambulaban por estos bosques, pensé que sería bueno tener algo con un poco más de poder que los detuviera. Cuando mencioné esto dijo que causarían más problemas de los que prevendrían. Eventualmente conseguimos encontrar y conseguir un venado, era uno bueno, tenía la suficiente carne para que estuviéramos bien por un tiempo. Lo lanzamos al trineo y lo arrastramos de regreso a casa. Sin embargo, pasaron algunas horas antes de que volviéramos a la cabaña y algo interesante nos esperaba allí: cuervos. Normalmente esto no parecería tan extraño, pero cuando había visto signos de vida en cualquier lugar excepto en los árboles en esta área durante casi una semana, parecía un poco fuera de lugar. Deina se puso rígido cuando también lo notó. Cuando le pregunté al respecto, me dijo, suelta el trineo y ven conmigo, necesitaremos cortar esto rápido. No estaba seguro qué iba a pasar, pero recordando nuestra conversación de antes y dándome cuenta que lo mejor sería seguir la corriente. Rodeamos la cabina, mientras los cuervos en el techo no nos quitaron la vista todo el camino. Colocada en un pequeño montículo de nieve frente a la puerta estaba la cabeza de un conejo, solo la cabeza, limpiamente cercenada. La nieve seguía de un color rojo brillante así que tenía que ser muy fresca. También había un pequeño rastro en la nieve que conducía a ella, lo que indicaba que había sido arrojada hacia aquí. Bueno, podría ser peor. Ni siquiera necesitamos esa cabeza realmente. Cuando le pregunté sobre qué estaba hablando me respondió, solo es correcto responder un regalo con otro, lleva esto dentro y reúnete conmigo junto al cobertizo donde corto la carne. Que estaba un poco alejado y más allá del muro, a unos centímetros de la línea de los árboles. Esa noche destazamos al venado y cuando terminamos, mi abuelo tomó la cabeza y la cornamenta, y caminó hacia el bosque un poco antes de dejarlo suavemente en la nieve y regresar. Llevamos el resto de carne dentro de la cabina y Deina quitó la cabeza del conejo de la mesa donde la había colocado. Esa noche comimos estofado de conejo y papas.
Al preguntar por qué íbamos a comer algo que encontramos tirado, él respondió que sería grosero tirarlo y no quería insultar a los vecinos. ¿Hay otras personas en el área? Pensé que vivías solo. ¿Solo? No, solo no vivo con otras personas. ¿Quiénes son tus vecinos? Creía habértelo dicho antes. Los Tom Tenisar viven aquí. Realmente no supe cómo responder a eso. A la mañana siguiente, cuando salimos a revisar la cerca, como se había vuelto rutina, me acerqué al bosque para ver el lugar donde se había colocado la cabeza. No había nada ahí, ni siquiera una pizca de sangre. Las siguientes semanas transcurrieron en relativa paz. Recolectamos leña de vez en cuando, fuimos a pescar en el hielo ocasionalmente, y todas las mañanas limpiábamos la nieve a los alrededores de la cabaña. La temperatura continuaba descendiendo conforme los días se acercaban al solsticio de invierno, los días que de por sí eran cortos, pasaron a ser unas pocas horas de crepúsculo casi perpetuo. Seguramente pensarás que sería aburrido ver la misma puesta de sol durante la mayor parte del día, pero estarías equivocado, se las arregló para ser impresionante cada vez, probablemente me hubiera quedado ahí mirándolo todo el día si no hubiera estado con Deina. Las cosas probablemente habrían continuado de la misma manera si no lo hubiera jodido todo una noche. Fue a mediados de diciembre, empiezas a perder la noción de los días, especialmente cuando son mayormente de noche, e iríamos nuevamente a pescar en el hielo. Partimos temprano, mientras el sol apenas se asomaba sobre la lejana cordillera, y caminamos durante aproximadamente una hora hasta que llegamos a un pequeño lago congelado. Nos pusimos manos a la obra, como siempre, comprobando el grosor del hielo y haciendo un agujero, etc. Unos cuantos minutos después de empezar, escuchamos el chasquido y el crujir de las ramas detrás de nosotros. Ambos nos detuvimos y miramos por unos momentos antes de que mi abuelo dijera que estaba bien, aunque podía decir que estaba molesto. De vez en cuando miraba hacia atrás y examinaba alrededor de los árboles. No estábamos teniendo mucha suerte con los peces y estábamos a punto de rendirnos cuando sentí un tirón en mi hilo. Saqué una gran trucha y pensé que era genial, porque no habíamos tenido pescado hace tiempo. Cuando me di la vuelta para ver si mi abuelo lo había notado, lo vi simplemente mirándolo. Un poco confundido, le di otro vistazo y noté que tenía algunos cortes enormes, pequeñas líneas dentadas que cortaban las escamas grises. Regrésalo, esto no es nuestro como para tomarlo. Está bien. Estaba un poco nervioso por esto, aunque no había sucedido mucho durante mi tiempo aquí, al menos había logrado entender que cuando Deina se ponía así de raro era mejor no discutir. Arrojé el pez de vuelta al estanque, y empezamos a caminar de regreso a la cabaña. Durante el camino noté que los árboles junto al lago, en los que escuchamos que provenían los ruidos, tenían enormes cortes en ellos. No como golpes con un hacha o garras de oso, más bien numerosos trozos pequeños habían sido arrancados y arrojados alrededor. Pregunté de qué se trataba y Deina solo empezó a caminar más rápido mientras dijo que no deberíamos regresar aquí, porque no sería seguro. Una de mis tareas más frecuentes era salir y asegurarme de que los postes de Lord Bag todavía estuvieran firmes en el suelo. De las muchas cosas en las que mi abuelo fue metódico sobre mantener de manera correcta, el muro de palabras iba en segundo solo después de nuestra reserva de alimentos. Esto implicó principalmente salir y darles un fuerte empujón. Si había algún cambio, necesitaba martillarlos y apilar la nieve alrededor del fondo hasta que ya no pudiera moverlo. Como sea, esa noche insistió en que volviéramos a repasarlos todos antes de irnos a dormir, y así salimos después de terminar nuestra cena. Mayormente siervo, te sorprendería cuánto puedes hacer rendir uno solo. Él tomó un extremo del patio y yo el otro. Hacía un frío abrasador, donde cualquier piel desnuda comenzaba a arder, una capa de nubes se había extendido sobre el lugar, no había estrellas ni luna esa noche, y el sol se había hundido por debajo del horizonte, dejando todo coloreado de negro y gris. Estaba silencioso nuevamente, como en nuestra caminata hasta aquí, donde cada pequeño movimiento que hacías sonaba como un terremoto. Un poco más lejos pude escuchar a mi abuelo trabajar, el movimiento de su abrigo y la nieve presionando bajo los pies. Estaba a unos 3 postes abajo cuando encontré uno que estaba un poco suelto, lo enderecé y recogí el mazo que usamos para clavarlos de nuevo en el suelo. Mientras lo levantaba y me preparaba para golpearlo contra el poste, encogiéndome porque sabía que en el sofocante silencio del bosque esto sonaría muy fuerte, pero cuando estaba a punto de balancearlo escuché algo, como un siseo silencioso. Instintivamente, me giré mientras bajaba el martillo y golpeé el poste oblicuamente, sacándolo del centro.
Dando vueltas traté de escucharlo de nuevo, pensando que quizás era mi imaginación. El bosque a menudo te hará pensar que estás escuchando cosas que no están ahí. Después de unos segundos sin ruido y pensando que solo estaba imaginándolo o escuchando a Deina hablando consigo mismo, me di la vuelta para comenzar a arreglar el poste nuevamente, pero justo cuando le di la espalda en los árboles lo escuché de nuevo. Parecía tan tenue que no pude distinguir lo que se decía, pero estoy seguro de que era alguien susurrando, rápidamente y con un tono de silbido. Realmente empecé a tener miedo. Lentamente comencé a caminar hacia la cabaña, de espaldas a ella y al acantilado, mientras escaneaba los árboles buscando de dónde provenía. El ruido no parecía tener una dirección, era como si estuviera en todas partes a la vez, todavía tenue e imperceptible, pero muy presente. Mientras entraba en pánico, combinado con el cansancio y el frío, se me ocurrió que si arrojaba algo al bosque podría asustar a quien estuviera ahí. Acercándome a la pila de leña que teníamos afuera, tomé un pequeño tronco y lo arrojé a la línea de árboles y comencé a gritar sobre cómo quienquiera que estuviera allí tenía que salir. Mi abuelo viene corriendo. Mi nombre, ¿qué diablos estás haciendo? Le dije que escuché a alguien hablando cerca y antes de que pudiera decir algo, los árboles cerca de donde arrojé el tronco comenzaron a temblar y pude escuchar las ramas que se partían. Entra ahora mismo, dijo, sin apartar los ojos de los árboles, y los dos regresamos a la cabaña. Cuando cerramos la puerta, la mayoría de los árboles habían comenzado a temblar. La una vez opresiva quietud del bosque fue reemplazada por algo parecido a un huracán. Esa noche ninguno de los dos durmió, simplemente miramos la puerta, el abuelo sosteniendo su cuchillo de caza. A lo largo de la noche, el sonido no se apagó, era tan fuerte y violento que pensé que los árboles debían haberse partido por la mitad. De vez en cuando escuchamos cosas golpeando la pared de la cabina, crujidos y ruidos desgarradores de todas direcciones. Me dije a mí mismo que eran solo ramas y cosas similares golpeando la pared, que solo era una fuerte tormenta. Aproximadamente una hora antes del amanecer las cosas empezaron a calmarse y repentinamente mi abuelo se levantó y salió. Lo escuché comenzar a insultar y maldecir, así que corrí tras él y vi lo que había sucedido. Las paredes exteriores de la cabaña habían sido cubiertas, cada centímetro de arriba a abajo, con palabras cortadas violentamente en la madera. Se habían arrancado pedazos de las esquinas, mientras que la puerta y la cerca estaba en ruinas. Parte del alambre de púas había sido arrojado a las copas de los árboles y muchos de los postes habían sido destrozados hasta el punto de volverlos astillas. Después de una serie de groserías que apenas pude entender, comenzó a calmarse. Nunca vuelvas a hacer algo así, nunca. Vamos, tenemos que arreglar la cerca antes del anochecer. Y así se puso en marcha para empezar a recoger la cerca rota. En este punto, había pasado de pensar que mi abuelo estaba un poco desquiciado y había comenzado a tomar en serio su folclore nativo, hasta pensar que era el hombre más cuerdo de la tierra. Lo ayudé a recoger los restos esparcidos de la cerca. Con frecuencia encontrábamos pequeños trozos de tela o cabello pegados en las púas. No quería preguntar por qué. Estábamos avanzando rápido con la reparación del alambre de púas, pero todavía estaba preocupado. La mayoría de los postes que formaban el muro de palabras se habían roto o faltaban. Cuando le pregunté sobre esto, dijo que no les habría gustado, pero con suerte lo hicieron como una advertencia. Mañana iremos a cazar y les traeremos algo, un agradecimiento por no matarnos anoche. Justo cuando el sol comenzaba a ponerse de nuevo, en este punto del año solo había unas 6 horas de luz diurna, lo que dificultaba hacer muchas cosas. Logramos que el alambre de púas volviera a formar apenas un semicírculo alrededor de la cabaña. Dado el daño que se le había hecho la noche anterior, le pregunté qué tan bueno era realmente el alambre de púas y me dijo que no los detuvo, sino que los ralentizó ya que sus barbas y sombreros se enredarían en él y tenían dificultades para liberarse. No sabría decir si eso era una broma o no, pero en este punto estaba a nada de creer cualquier cosa. Poco sabía que no había visto nada aún. El problema fue que cuando ocurrió el incidente era casi el 21 de diciembre y eso significa que el frío era casi insoportable, y había tan poca luz del día que cuando llegamos a la parte de la naturaleza donde los animales se encontraban normalmente, era casi la hora de regresar. El primer día que salimos y buscamos rastros de animales que pudiéramos capturar, pero no vimos ni siquiera una ardilla. Esa noche el viento volvía a aullar, el crujido de la cabaña llegaba al punto en que pensaba que se derrumbaría sobre nosotros y todo el tiempo miraba fijamente las grietas entre las paredes de troncos, donde la luz de las velas no llegaba y podría jurar que vi cosas moviéndose en la oscuridad. Cuando finalmente me quedé dormido, lo último que escuché fue un susurro tan tenue, como el que había escuchado antes.
Los días siguientes no fueron mejores, cada vez que nos adentrábamos más y más en el bosque, generalmente en dirección a las distantes montañas, estábamos congelados y rígidos hasta el punto donde caminar me resultaba un desafío. No tengo idea de cómo el abuelo lo logró a su edad, pero nunca se detuvo, aunque regresábamos con las manos vacías. Cada noche el bosque era más ruidoso, las sombras en la cabaña parecían acercarse más que la noche anterior a la luz de vela, y los susurros parecían volverse más intensos también, tanto que comencé a distinguir palabras, aunque ninguna de ellas estaban en inglés, y si era sueco no podía entender lo que estaba escuchando. La tercera noche le pregunté a Deina si también podía escucharlo, pero me dijo que tratara de no pensar en ello. Cada día estaba más nublado que el anterior. La luz del día era de un tono gris claro. Comenzó a llegar el punto en que nuestras propias reservas de alimentos se estaban agotando, y la necesidad de encontrar algo se volvió doblemente desesperada. Empezó a empeorar al quinto día, comenzó a nevar. No era la común nieve blanca y esponjosa que ves más al sur, no, esta era grande, pesada y de copos húmedos, parecían más bien como pequeñas bolas de nieve aterrizando por todas partes, se adherían a todas partes, añadiéndonos peso a nosotros y los árboles caídos por igual. En todo momento, mientras caminábamos por un bosque brumoso donde apenas podíamos ver más de unos pocos metros por delante, seguía jurando que podía ver cosas ahí afuera. Pequeñas formas sentadas en rocas y ramas de árboles que estarían allí en un momento y parecían desaparecer tan pronto como las mirara directamente. Le pregunté a mi abuelo y me dijo que no les prestara atención, que siguiera moviéndome. Cuanto más pasaban los días, más los veía. Fue en el 9º día de intentar y fracasar en nuestras cacerías, que al volver encontramos una imagen preocupante. A lo largo de la línea de árboles que rodeaba la cabaña, a un par de metros de la cerca de alambre de púas, había una serie de rocas enormes, tanto que me llegaban al pecho, la mayoría de formas extrañas donde las partes superiores se curvaban en una dirección. Todas apuntaban a la cabaña. Los habían colocado cada pocos metros a lo largo de la línea de árboles, casi como una cerca del propio bosque. Cuando lo vimos, Deina se detuvo y dijo: «Empaca tus cosas, nos estaremos yendo al amanecer». No iba a discutir. Incluso cuando pasamos la cerca y cerramos la puerta, sentí que todavía nos estaban observando desde algún lugar en la nieve. Estaba demasiado oscuro para ver alguna de las pequeñas formas que nos habían estado siguiendo cada vez que salíamos, pero sabía que raramente había un momento en el que no estuvieran. No dormimos mucho. En algún momento en medio de la noche, entre los vientos aulladores y el frío penetrante, hubo un estruendo ensordecedor y la puerta se partió por la mitad. La nieve y la escarcha entraron y apagaron la única vela antes de que supiéramos lo que había sucedido. Hubo un ruido de apresuramiento y después de unos segundos mi abuelo había logrado encender un farolito de aceite que tenía colgado de la pared. La mesa y las despensas se habían volcado, todo lo que no estaba clavado estaba roto o esparcido por la habitación. Pregunté si deberíamos irnos ahora mismo. Me dijo que eso era lo que querían que hiciéramos, que esperaríamos hasta el amanecer. Fue la noche más larga de mi vida. Nos sentamos allí temblando y mirando fijamente la puerta rota. La luz de la linterna apenas mantenía la oscuridad y quién sabe qué más lejos. Varias veces pensé ver algo afuera de la puerta, mirando. Cuando observé que el horizonte se hacía más brillante, fue como despertar de una pesadilla, solo que esta no había terminado del todo. Tomamos lo que no se había roto y partimos hacia la civilización. Había dejado de nevar, pero las nubes seguían colgando pesadamente sobre nosotros. Pasarían 3 días hasta que llegáramos a la camioneta. Nos movimos tan rápido como pudimos, la nieve era tan profunda y pegajosa que teníamos que detenernos cada kilómetro más o menos para limpiarla, nos pesaba más que nuestras mochilas. No sé qué tan lejos viajamos, sé que no paramos y no creo que comiésemos hasta que empezó a oscurecer. Deina dijo que consiguiera tanta leña como pudiera encontrar, íbamos a necesitar un gran fuego. ¿Qué pasa con los árboles marcados? Le dije, todavía no estaba seguro de si las cosas podrían empeorar. Que se jodan, ya están enojados, no hará mucha diferencia. Esa noche hicimos una fogata enorme, apuesto a que podías verla desde una de las montañas, era tan brillante. Incluso así, pudimos escucharlos allí afuera, los susurros nunca se detuvieron. De vez en cuando una rama o una piedra salía volando hacia nosotros o hacia el fuego. No descansamos esa noche. Aproximadamente 1 hora antes del amanecer volvió a nevar. El segundo día fue peor aún. Con la nieve de regreso los cabrones se pusieron valientes y empezaron a acercarse. De vez en cuando nos golpeaba algo que caía de las ramas de los árboles, o un árbol a lo largo de nuestro camino se caía y hacía más difícil avanzar.
No caminamos, corrimos por esos bosques, no pensé que pudiera correr tan lejos, pero no recuerdo que ninguno de los dos nos detuviéramos. Logramos tropezar con un pequeño claro cuando la luz se estaba desvaneciendo nuevamente, nos apresuramos y agarramos cualquier leña que pudimos encontrar e intentamos encender el fuego, la madera estaba húmeda y no cooperaba y las sombras comenzaron a acercarse, nuevamente pudimos ver pequeñas figuras moviéndose por el rabillo del ojo. Supongo que Deina se estaba volviendo loco porque agarró la pequeña lámpara de aceite y la abrió, vertió el aceite sobre los troncos y les prendió fuego con el encendedor de la lámpara. Las sombras se retiraron por un momento y creo que los pequeños monstruos nos siseaban. Nos dejaron en paz casi toda esa noche, sabrá su puta madre por qué, quizás incluso ellos necesiten descansar un poco. La nieve aún no había cesado, así que cuando nos despertamos ambos estábamos casi cubiertos. Partimos antes de que saliera el sol. Creo que Deina no confiaba en que pudiésemos recorrer el resto del camino con solo unas pocas horas de luz. El sendero era un maldito desastre, árboles y rocas cubrían los caminos y los arbustos estaban tan repletos de árboles que no resultaba mejor opción. Fue un viaje lento y, por supuesto, todavía nos seguían, aún podíamos verlos en el borde de nuestra visión, mirando y susurrando en sintonía con el viento, ni siquiera podía decir cuál era cuál en este punto, a veces sigo sin poder hacerlo. Por alguna razón, nos dejaron casi completamente en paz el resto del camino de regreso, las malas condiciones del sendero nos frenaron hasta el punto de que ya había oscurecido y todavía no habíamos llegado a la camioneta. Sin embargo, Deina no quería detenerse, dijo que estábamos cerca y no queríamos arriesgarnos a pasar otra noche fuera. No estoy seguro de cuándo fue, pero finalmente salimos de los árboles y entramos en un camino, lo seguimos durante unos minutos hasta que lo vimos, el glorioso corcel que nos sacaría de ese lugar, aunque estaba cubierto por unos pocos centímetros nieve. Limpiamos la batea de la camioneta, le arrojamos nuestras cosas y nos largamos. No creo que ninguno de los dos haya mirado atrás. Después de regresar a la ciudad, nos quedamos en una posada por la noche, tuve el mejor maldito descanso de mi vida. Nos despertamos temprano y manejamos durante casi todo el día hasta que llegamos al aeropuerto Erik Nelson. Cuando regresamos, Deina se quedó con mi familia por un tiempo, a petición de mi papá. No hablamos mucho sobre el viaje, solo dijimos que teníamos que volver a casa antes de lo planeado. Esa primavera, Deina se fue y dijo que regresaba a casa. Le pregunté qué demonios estaba pensando al volver ahí y me dijo que había vivido en ese bosque durante casi 20 años, que era su casa y que se quedaría ahí hasta morir. Prometió llamar o visitar de vez en cuando. Eso fue hace 3 años, ninguno de nosotros ha oído hablar de él. Mis padres están convencidos de que falleció, probablemente tengan razón, pero no puedo evitar querer saberlo. Y así es como llegamos al día de hoy, les conté a mis amigos lo que sucedió ese invierno y realmente no lo creen, no pueden culparlos, pero hemos estado hablando ocasionalmente durante un año sobre ir de campamento y en broma mencioné que tal vez deberíamos ir a la cabaña de mi abuelo. Pensaron que era una gran idea. Actualmente nos encontramos en un hotel para esquiar de Whitehorse. Saldremos por la mañana. Sigo convencido de que esto es una mala idea, pero quiero saber qué pasó cuando el abuelo regresó allá. Planeamos que el viaje dure menos de un mes y elegimos el verano porque pienso que será más seguro que el mortal invierno de la última vez. Esta será la última historia que estaré publicando por un tiempo. A inicios de septiembre comenzaré otra publicación y les contaré lo que sucedió. Tomaré fotografías cuando pueda y he traído baterías de reserva para mi teléfono. Deséenme suerte.